Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina y quiero darte la bienvenida a este podcast que se llama Leer y Practicar. Estoy convencido de que los libros son una herramienta muy útil, pero si no llevamos a la práctica correctamente lo que esos libros nos enseñan, seremos incapaces de transformar nuestra vida. A lo largo de estos podcasts espero que podamos analizar correctamente y concretamente diferentes libros que he leído a través de mi vida, pero no quiero hacerlo yo solo, así que tendré varios invitados, tendré varias personas a quienes entrevistaré que han leído el mismo libro que yo y podremos analizar cada quien desde su propia perspectiva cómo ha transformado ese libro en nuestras vidas. Este podcast está dividido en varias partes, así que de un solo libro podremos hacer 3, 4 episodios hasta terminar. Así que este primer episodio comenzaremos a leer y practicar el libro de Un sueño al palacio, del pastor Otoniel Font. Don Sergio, ¿cómo está? Muy bien, contento de recibirte aquí en la casa. Sí, estamos aquí muy felices en esta nueva etapa de Proyecto Alfa que se llama Leer y Practicar. Sabemos que con un libro no solamente se trata de leerlo, sino también de poner en práctica todo lo que leemos en ese libro, y creo que eso es lo que transforma a un libro de texto a una realidad, a algo que realmente se convierte en nuestras vidas en algo genuino, en algo real. Y creo que los libros que nos llevan a practicar lo que dicen son los que verdaderamente cambian nuestras vidas. ¿Usted qué opina? Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque muchas veces creemos, y yo lo digo de manera concreta con la palabra de Dios, ¿no? Cuando la gente lee la Biblia, a veces cree que es una cuestión mágica y que una vez que has leído cierta verdad en la Biblia se hace verdad en tu vida de manera inmediata, sin promediar absolutamente nada. Y la verdad es que no. Si la palabra de Dios solamente la lees como un libro y entonces no pones en práctica nada de lo que hay ahí, simple y sencillamente se vuelve anecdótico. Pero no pasa nada, no transforma tu vida, no te cambia. Lo mismo ocurre con cualquier otro libro. La ventaja de la palabra de Dios es que siempre va a estar puntual en tu vida. Y lo mismo que ocurrió con David, por ejemplo, o con cualquier otra persona en el Antiguo o el Nuevo Testamento, cuando tú lo lees, en algún momento de tu vida se hace verdad. Y ahí es cuando la palabra de Dios se hace viva y eficaz. Con un libro ocurre algo similar. Este libro llega a mi vida en una manera impresionante, cuando menos me lo espero. Es más, yo no conocía a Otoniel Font, yo no conocía el libro, pero llega en un momento preciso de tu vida y creo que no es casualidad. Sí, yo creo que de hecho incluso desde la introducción dice que si este libro ha llegado en tus manos es porque Dios ha querido ponerlo, ¿no? Del libro que estamos hablando hoy es de Un sueño al palacio, del pastor Otoniel Font. Él es un pastor de Puerto Rico que ahorita ya lleva muchísimos años siendo pastor ahí en Puerto Rico de la iglesia Fuente de Agua Viva. Y este libro, particularmente en mi vida, fue el primerito libro que yo compré. El primero. Lo compré alrededor de los 16 años, yo creo, poquito después de tener mi primer encuentro con Dios. Y comencé comprando libros y este fue el primero que compré y el primero que leí de pasta a pasta, ¿no? Normalmente yo era de los que leía y llegaba al primero, al segundo capítulo y luego ya dejaba el libro. Se me olvidaba hasta 3 meses después, ay, de veras que estaba leyendo tal libro, y nunca terminé uno hasta que leí este. Y este fue el primeritito que leí y me cambió completamente la forma de ver mi vida, incluso en el servicio a Dios y en cómo yo quería que mi vida caminara a partir de la lectura de este libro. Sabes que a mí me pasa algo similar. Cuando llega este libro a mi vida, yo recién recién me convierto al cristianismo. Soy muy nuevo en el cristianismo cuando este libro llega a mi vida. Y me pasa algo bien particular, que después entiendo que es como la esencia del autor. El autor es muy bueno dándote ánimo,
pero no de ay, aleluya, gloria a Dios, todo va a salir bien, sino que tiene las palabras precisas para poder darte ánimo en todo momento. Cuando llega a mi vida, yo igual lo veo, y te soy honesto, cuando lo veo dije, ay, qué flojera. No me gustó ni el color, ni la pasta, o sea, no me gustó. Pero empiezo a leerlo, y desde el prefacio, yo digo, wow. Y me voy, y tú eres testigo que me lo aventé, yo creo que como en un día y medio, porque yo no me podía despegar del libro. Yo no me pude despegar del libro hasta que terminé de leerlo. Y no conforme con eso, me acuerdo que tú me prestaste el libro. Y yo me acuerdo que lo leía y transcribía. Hice un resumen, de hecho lo tengo el resumen. Tengo el resumen hecho hace 3 días, yo creo que lo volví a leer, no sé por qué, antes de que me explicaras que íbamos a hacer esto. Entonces, lo vuelvo a releer y me doy cuenta de muchas cosas que son interesantes. En primera, Dios interesadísimo en trabajar con mi autoestima desde el primer momento. Y esto era como el ABC de la autoestima. Sí, creo que este libro también a mí me ayudó mucho en mi autoestima. Recientemente me decía uno de mis compañeros del trabajo, yo creo que tú tienes como 10 veces más autoestima que yo. Digo, a lo mejor suena bien exagerado, ¿no? Pero creo que también el saber lo que Dios tiene un plan para nosotros a lo largo de nuestra vida, y que por eso Él nos da sueños, y que por eso Él nos imprime esos deseos de lograr cosas, eso nos cambia completamente nuestra perspectiva de nosotros mismos, ¿no? ¿Sabes que a mí me cambió hasta la forma de vestir? Yo vestía espantoso. O sea, era como vestirme, no para que la gente me viera, sino para que la gente no me viera. O hasta incluso me veo como escondido de repente. He visto fotografías de hace 8 o 9 años y me impresiona, qué impresión tan grande, que en un evento público, yo trabajaba para el gobierno, y en un evento público estoy con un pants, unas chanclas horrorosas y una camisa que simula un blusón horrible. Este libro incluso me ayudó a eso, a cambiar hasta mi forma de vestir. O sea, cuando cambia la forma en que te ves, cuando cambia tu autoestima, y cuando empiezas a entender cómo Dios te ve. Dios conmigo ha sido muy gráfico, incluso me ha mostrado cómo Él me ve. Y yo así digo, wow, si me viera con tus ojos todos los días, sería diferente. Sí, sería diferente. He cambiado mucho, incluso mi forma de vestir cambió mucho a raíz de la lectura de este libro. Igual y todos dirán, ¿y qué tiene que ver la forma de vestir? Sabes, tiene que ver muchísimo con cómo te ves tú, qué es lo que sientes y piensas de ti, pero además cómo te percibe el resto de la gente. Y de verdad que como te percibe el resto de la gente tiene mucho que ver como cómo te tratan, como la confianza que tienen en ti. O sea, tiene que ver muchas cosas. Sí. Y tiene que ver con la autoestima. Y Dios está bien interesado en que sus hijos tengamos una autoestima sana, que sepamos que somos hijos del Rey y que tenemos que vestir como hijos del Rey y que nos tenemos que ver como hijos del Rey. Incluso cuando yo me siento cansado, molido, deprimido y voy caminando por la calle y me acuerdo que soy hijo del Rey, levanto la postura y empiezo a caminar así. Y dije, no, tengo que caminar bien. Me da risa porque luego les digo a mis amigos, espérame, déjame caminar como un egipcio. Haciendo referencia a José, ¿sabes? Sí, es verdad. Bueno, vamos a analizar capítulo por capítulo de este libro bien. Y vamos a ver a dónde nos lleva. Wow, esto está interesante. No sé a dónde nos va a llevar, pero se me hace muy interesante. Oye, además el prólogo de Dante Gebel, ¿no? Sí. Yo soy fan de Dante Gebel. O sea, y cuando lo leí yo así de, ¿quién es Dante Gebel? Porque además no conocía a Dante. Ajá. Y de ahí empecé a seguir también a Dante y soy fan de Dante Gebel. Me encanta cómo dice las cosas. Sí, creo que lo primero que comienza es con el prólogo, ¿no? El pastor Dante Gebel, teniendo ya varios años de conocer al pastor Otniel Font, nos hace un pequeño resumen de este libro y nos menciona que la credibilidad viene de una integridad que con el tiempo respaldan los resultados, ¿no? Y es lo que nosotros podemos ver
tanto los que ya conocen al pastor Othniel Fong como los que aún no lo conocen, si llegan a ver sus videos, si llegan a leer sus libros, si llegan a ver la iglesia que ha logrado, alguna prédica que él haga, sí, van a darse cuenta que lo que él escribe está completamente respaldado con sus acciones, ¿no? Creo que de ahí viene esa misma credibilidad que el mismo pastor Dante Gebel le impuso en él al escribir este prólogo. Y me acuerdo que Dante decía, cuando tú llegas a leer este libro es de los que se disfruta 10 años después de que lo leíste por primera vez. Y a mí me pasa, de repente vuelvo y releo alguna cosa y así, hoy que estaba leyendo el prólogo, el resumen, yo dije, wow, hay cosas de las que me he olvidado de repente, sí, ¿no? Sí, y las vuelvo a releer y las vuelvo a disfrutar. Uh-huh. Sí, de hecho, hablando de eso, yo también le di una ojeada a varias partes del libro y sí, recordé muchas cosas que dije, ay, en ese tiempo ni siquiera las veo como ahora, ¿no? Efectivamente. Te das cuenta cómo ha cambiado tu visión y creo que es como un buen medidor para saber qué tanto has avanzado, qué tanto has crecido, qué tanto has cambiado. Es innegable que el que fuiste hoy no lo serás mañana, ni el de dentro de un mes, ¿no? Y puedes ver si vas en retroceso o vas hacia adelante, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo siguiente es la introducción. Aquí ya de inmediato comienza hablando el pastor Othniel, directo y a la cabeza, sin miramientos, ¿no? Dice que Dios en momentos específicos trae gente a tu vida con una palabra que te marca para siempre. Hablando precisamente de esto, ¿usted recuerda alguna palabra que lo haya marcado? Wow. Es que es como un cúmulo, es como muchas cosas de repente. Fueron muchas cosas. Yo he sido muy afortunado, de repente Dios me ha hablado tan directamente. Y a través de este libro fue así como, ¿qué te digo? Fue como no como una lluvia, fue como un torrente aplastante de verdades que caían una tras otra. Y me acuerdo que te veía y te decía, Luis, estás leyendo esto, leíste tal cosa, ¿no? Leíste esto, viste cómo dice esto. Y yo lloraba copiosamente por cada descubrimiento que iba haciendo de lo que el autor decía. A lo mejor en la forma, no sé cómo llamarle, que yo tenía de ver la vida, yo siempre decía yo que lo más importante era ayudar a la gente, por ejemplo. Y eso me hacía sentir como bien, ¿no? Uh-huh. Pero también tenía que ver con mi autoestima, porque era como el hacer algo por alguien para que ese alguien me tuviera en estima, ¿no? Y entonces, en base a la estima que esa persona me tuviera, pues yo cifrar mi autoestima, ¿sabes? Uh-huh. Pero con este libro, al inicio, yo entiendo esta parte de que no puedes ayudar a alguien si no antes te ayudas tú. Sí. Si no antes eres tú. O sea, tienes que ser para poder hacer. Nunca es al revés. Nunca es de, ay, voy a hacer tal cosa. No es cierto, tienes que ser primero. Y esa parte del ser, creo que es en la que tenemos que trabajar todo el tiempo. No puedes dar lo que no tienes. Sí, yo creo que mucho de nuestro ser también proviene de los sueños que alimentamos, ¿no? Y de esas palabras que luego surgen de estas personas que Dios pone delante de nosotros para darnos alguna palabra. Yo recuerdo muy bien cuando comencé mi caminar con Dios, una de las primeras palabras que Dios me dio fue que Dios bendice más a aquellos a quienes el diablo ha zarandeado. No, esa fue una de las primeritas palabras que Dios me dio. Y recordamos mucho con esa palabra de zarandear, recordamos mucho cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Que el Satanás había pedido para que fueran zarandeados. El permiso para zarandearlos. Sí, yo me acuerdo mucho de esa palabra y cuando te lo dicen así, como que dices, ay, qué feo, ¿no? Que me toque ser zarandeado, pero también recordamos que en la segunda mitad dice
que Dios o que Jesús mismo ha orado para que nuestra fe no falte y para que cuando haya terminado la prueba, nosotros seamos ahora quienes levanten a quienes están caídos, ¿no? A quienes han sido golpeados por el diablo, por Satanás también. Sí, sabes que Dios siempre ha sido muy bueno conmigo porque Él sabe que soy bien chillón. Y Él sabe que a la primera voy a voltear y le voy a decir, no, ¿por qué? ¿No? Uh-huh. Entonces, me acuerdo que la primera palabra que alguien me da de parte de Dios, yo hasta lo recibí con un piropo y dije, ay, qué chidos son los cristianos, ¿no? Porque la primera persona que me dice es una hermana de la iglesia y me dice, hermano, yo le quiero decir algo de parte de Dios al final de un servicio común, ordinario, normal. Y me dice, varón valiente y esforzado. Y yo dije, ay, qué lindos son los cristianos, ¿sabes? Dije, se dicen piropos, se levantan el ánimo entre ellos. Y yo me quedé así, le dije, gracias, y me fui. Y nunca más entendí. Obviamente, al paso del tiempo yo fui entendiendo por qué Dios fue como muy puntual con esa palabra. En algún momento en que yo necesitaba, me llevó hasta esa lectura de Jueces 5, 6 y 7. Lo tengo bien presente porque hace como 2 meses me lo volvió a repetir. Uh-huh. Y entonces tú te das cuenta otra vez de la insistencia y de cómo Dios te ve. Uh-huh. Y yo decía tú me ves tan fuerte, tan valiente, tan esforzado, y yo me veo tan chillón, tan... No. Y yo soy así muy Gedeón. Yo soy así todavía. Dios viene y me dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y yo le digo, ¿por qué? Si estuvieras conmigo, ¿sabes? Me volteo todo el tiempo. No estaría pasando todo esto. Y yo creo que Dios se ríe. Dios se ríe mucho. No de mí, pero conmigo. Sí, es probable. También aquí otra de las frases que podemos ver en la introducción dice, yo creo que con todo mi corazón que tengo que ser honesto y verdadero con la unción que Dios ha depositado en mí, ¿no? A veces cuando hablamos de unción se tiende a irse directamente a estos superapóstoles, ¿no? Que hacen jornadas de milagros y que hacen todo este tipo de cuestiones. Soplas y caen, la unción, ¿no? Con el trapo, que ponen la Biblia en el piso, todo eso. Tenemos esa tendencia, ¿no? Sí. Unos a criticar y otros a idolatrar ese tipo de... Y a frustrarte de unción, cuando no te sale, ¿no? A frustrarte cuando no puedes. Yo recuerdo mucho leer esta parte y estar anhelando eso, ¿no? Milagros y prodigios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que crezcan los pies, que la gente en silla de ruedas se levante y todo eso. Saber el nombre del que está ahí enfrente y decirle, hey, fulano de tal, levántate, Dios dice, ¿no? Ajá. Sí, algo así, pero más unción es más dirigido hacia cómo Dios nos diseñó. Sí. ¿No? Tenemos todos un diseño, todos tenemos diferentes áreas en las que Dios influencia nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bueno para el violín, soy bueno para escribir, y creo que la unción que Dios pone en mí es esa precisamente, ¿no? Creo que cuando la gente lee lo que escribo, cuando la gente escucha mi música, no sería lo mismo que si yo me pusiera a orar por enfermos, claro, para que todos sanaran, ¿no? Creo que, no sé usted cómo ha percibido esa parte al leer lo que escribo o al escuchar mi música. Yo creo que hay otra que se te está olvidando, o que no quieres hacerla por cierta humildad, ¿no? Él es muy bueno tocando el violín, él lo hace muy bien. Yo me he quedado en tiempos de alabanza así y se lo digo, de repente le digo, es que el violín sonaba maravilloso, ese solo de violín o esa parte de violín yo la escuché todo el tiempo, ¿no? Y esa es una parte muy chida de ti, pero también cuando tú escribes algo, eres capaz de llevar cautivo a la gente a esa parte y a esa esencia y a eso que quieres transmitir. Y hay una más todavía, si él te agarra y él te dice algo, aguas con lo que él te diga.
porque conmigo ha ocurrido siempre. Esa parte cuando tú captas exactamente lo que Dios está diciendo y lo transmites de esa manera tan sutil Sí. a la persona que está frente a ti. Yo recuerdo que sin preguntarte nada, en algún momento yo te he dicho, oye Luis, no estoy entendiendo tal cosa, y vienes bla, 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 y me desglosas esa parte, y yo me quedo impresionado porque es justamente lo que Dios quiere decir. Esa parte también es bien importante, tuya, de tu persona, de la unción que Dios te ha dado. Y creo que tienes que reconocerla un poco más y aceptarla mucho más y presumirla un poco más. Yo creo que sí. ¿Sabes? A mí, yo me quedé con esto de la introducción, incluso lo subrayé así como demasiado. Dios quiere hacer esto contigo. Dios quiere posicionarte en el lugar correcto donde pueda ser la solución para el problema de otros. Por eso es que tienes que prosperar y levantarte para que se cumpla el sueño de Dios a través de ti. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Dios tiene un sueño con cada uno de nosotros. Y no se va a poder cumplir con otra persona porque es a través de ti. Y es contigo y es de manera personal. Y Dios nos creó para ese momento, para ese espacio, para ese tiempo. Y tú nunca sabes si para ese momento llegaste al reino. Sí, luego hay gente, no, Dios usa otro, lleva a alguien más, dile a alguien más. Hay gente más preparada que yo, hay gente más... Yo no te lo he dicho. Pero sí, hay mucha gente, incluso muchos de nosotros llegamos a ese punto, ¿no? En nuestras vidas. Yo lo digo todo el tiempo. Sí. Yo lo digo todo el tiempo. Digo, Dios, ¿por qué yo tendría que decirlo? ¿Por qué yo tendría que hacerlo? Si yo veo que fulano es más preparado, que está más consciente, que tiene más claro, que es una persona que ha crecido mucho en el Evangelio, ¿no? Digo, dile a él. Dile a él, a mí no. A mí no me digas. ¿Quién me va a creer? ¿No? Sí. Surge esa parte de ¿quién me va a creer? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a convencer? Y no nos damos cuenta que nosotros no somos los que convencemos. Exacto. Tú ve y hazlo porque el Espíritu Santo hará que esa persona a la que tú le llevas ese mensaje lo haga. Y yo lo he visto. Llegas y le dices a una persona X cosa y esa persona se queda así como en shock, choqueada completamente. No eres tú, o sea, no seas iluso, no eres tú. Sí. Es el Espíritu Santo, solamente te utilizó para que hicieras eso. Espero que hayas disfrutado de este episodio. La verdad es que esta primera parte fue muy emocionante para mí. Y sé que las demás partes que podamos encontrar a lo largo de estos videos también lo serán para ti. Espero que puedas tomarte un tiempo la próxima semana para ver el siguiente video o para escuchar el siguiente podcast. Los puedes encontrar en todas estas plataformas para que puedas seguir leyendo y practicando estos libros con nosotros. Mi nombre es Luis Medina y esto fue Leer y Practicar.